Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Este sonido no es de España, tampoco es de hoy. Este sonido evocador, que además lleva el mar, las olas de fondo, es del 18 de abril en Israel, del día en que ese país fue el primero en que, gracias a cómo avanzaba su vacunación, permitió a la gente que se quitara las mascarillas en la calle. Aquí en España todavía no se ha tomado una decisión ni hay fecha, pero ha sido precisamente esta semana cuando van a llegar más vacunas que en ninguna de las semanas anteriores y las inyecciones se han puesto ya a 18 millones de españoles, cuando se ha empezado a plantear la retirada de las mascarillas. Y ese sonido que escuchamos en abril en Israel podría ser el sonido, podría ser la imagen que viésemos aquí en julio, incluso este mismo mes de junio, de acuerdo con el pronóstico de Fernando Simón. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. De suprimir la obligación de la mascarilla en espacios abiertos, en espacios públicos, antes de que se cumpla un año, en el mes de julio. Fue el presidente de Castilla-La Mancha, García Paje, quien abrió el debate y luego lo secundaron otras autonomías, como Madrid. Es verdad que no está todo el mundo de acuerdo. Baleares, por ejemplo, no lo ve claro, tampoco Andalucía. Mientras no tengamos claro que hemos doblado y que hemos vencido la pandemia, estaremos con la mascarilla. Vuelvo a decir que es lo único que nos previene, lo que más nos previene, aparte de la vacuna. Tendrán que decidir el gobierno y las comunidades, porque ni todos los territorios ni todos los expertos comparten el mismo criterio, Mariola Lourido. Debate abierto sobre cuándo podremos quitarnos la mascarilla al aire libre. Galicia hace unos días y Castilla-La Mancha ayer reclaman ir sin ella en los espacios públicos en el mes de julio. Sin embargo, Andalucía, Baleares y Murcia creen que es demasiado prematuro. Lo mismo piensan muchos expertos, que piden cautela hasta que se avance más en la vacunación. Fernando Simón sí pone fechas e incluso habla de este mismo mes de junio. Es posible que a mediados de junio, finales de junio, en lugares abiertos, al aire libre, no sea necesario usar la mascarilla. Tenemos que seguir con mucho cuidado la evolución y si es necesario proponerlo, se propondrá. Desde luego yo creo que a finales de julio estaremos en la situación. Simón advierte de que para decir adiós a la mascarilla habrá que cambiar la ley de la nueva normalidad que entró en vigor hace 2 meses y que en esto ya se ha quedado desfasada. La incidencia sigue a la baja, está en 121 contagios por cada 100.000 habitantes. Cae también la ocupación de camas en las UCI. Una de las noticias más destacadas del martes será judicial, pero tiene trasfondo político y diplomático. Declara hoy en la Audiencia Nacional el líder del Frente Polisario. Lo va a hacer por videoconferencia. Y ahora Marruecos ha reconocido que no fue por su hospitalización en España por la que provocó la crisis en la frontera con Ceuta. Fue por la soberanía del Sáhara, según admitió Rabat en un comunicado en el que comparaba la situación del Sáhara con la de Cataluña. No podemos luchar contra el separatismo en casa y fomentarlo en la del vecino, decía. Marruecos no puede olvidar que no tiene ni mejor ni mayor aliado dentro de la Unión Europea que España. Para muchas de sus demandas, sin duda alguna, España es un interlocutor privilegiado, necesario, imprescindible, diría yo, para Marruecos dentro de la Unión Europea. Es inaceptable usar la inmigración, fue la respuesta de Pedro Sánchez. Marruecos, a su vez, en una segunda declaración, negó que su posición de estos días esté vinculada con eso, con la inmigración. El caso es que sobre el terreno la Guardia Civil se ha desplegado en Ceuta porque una decena de personas han intentado entrar de nuevo a nado en España. Pero esta vez la Gendarmería marroquí se lo ha impedido en Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, buenos días. Buenos días. Pues la actuación preventiva de las fuerzas de seguridad marroquíes ha dado sus frutos. Los nadadores ni siquiera entraron en aguas españolas. Muy distinto, eso sí, a cuando hace 2 semanas el Tarajal se convertía en un coladero por el que pasaban adultos, menores, familias en tois e incluso alguna mujer con el carrito de la compra. Esto la Guardia Civil estaba alertada por si se producía algún movimiento de mayor calado. Hay que recordar que la situación en Ceuta mantiene a adultos y a menores también escondidos o pidiendo a las puertas de los supermercados. Ahora la ciudad tiene bajo su tutela a 1.159 menores marroquíes. En cuanto a los indultos, finalmente sí habrá foto de Colón. Dicen que no quieren coincidir en la misma imagen, pero desde luego van a coincidir en la misma plaza. Allí van a estar Santiago Abascal y Pablo Casado, según anunciaba Teodoro García Egea. Me incomoda como español también la foto de un presidente del gobierno firmando los indultos. Me incomoda la foto de un presidente del gobierno que por primera vez en la democracia tiene un gobierno de coalición con la izquierda radical.
Esas son las fotos que me preocupan, ¿no? Y ahí estará también Inés Arrimadas, que no quiso confirmar al principio si estaría en la manifestación del día 13, pero que al final confirmó su presencia. Óscar García, buenos días. Buenos días. Arrimadas sí estará en la concentración y además acompañada por altos cargos de Ciudadanos como Edmundo Val o Begoña Villacís. Creo que todo el mundo se imagina dónde voy a estar el día 13, dónde voy a estar el domingo y por qué voy a estar allí. Ahora, el protagonismo lo tiene que tener la sociedad civil. Eso sí, la líder de Ciudadanos evitará a toda costa coincidir con Casado y con Abascal y por tanto la repetición de la foto de Colón, donde por cierto ella no estuvo. Fuentes de la dirección de Ciudadanos aseguran que no quieren sentirse arrastrados por Vox y que si el partido va a la protesta es porque se les ha convocado como a un colectivo más. Hoy se reúne el Consejo de Ministros por primera vez después del informe del Supremo que era contrario a los indultos. Ese Consejo aprobará un anteproyecto sobre el precio de la luz, algo que va en paralelo a la nueva factura que ha entrado en vigor esta medianoche. Para que lo tengamos todos en cuenta, a esta hora el kilovatio está en 11 céntimos, a las 9 de la noche va a rondar los 25. Y empiezan los nervios en miles de casas. Porque hoy empiezan las pruebas de acceso a la universidad, la segunda selectividad que se realiza en pandemia, empiezan en Murcia, mañana serán La Rioja y Navarra las que se sumen. Y a partir de ahí pues ya se irán incorporando el resto de autonomías con las quejas de los alumnos porque algunos han tenido clases presenciales y otros online. Es martes, ya es 1 de junio. Pablo Morán, buenos días. Buenos días, Ángels. 1 de junio. Eso significa que hace 3 años de este momento, aunque parece que haya pasado mucho más tiempo. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Sastre lo recordará bien. 3 años de la moción de censura contra Mariano Rajoy. 3 años solo, ¿no? Me parece que ha pasado muchísimo más tiempo. 3 años, por tanto, y por eso lo recordaba ahora Pablo, efectivamente nos acordamos de aquella velada que algunos tuvimos que cubrir a la puerta porque alguien, por cierto, nos mandó a deshora. No sé quién sería. Ay, aquella velada de Rajoy en un restaurante de Madrid mientras los diputados votaban la moción contra él. Y el tiempo de hoy se suma al aniversario porque es una alegoría del actual clima político en España. Tormentoso. Ya nos decía Jordi Carbo a las 6 de la mañana que los únicos territorios que se pueden librar hoy de las tormentas serán Extremadura, Andalucía y Canarias. Y atención a las provincias del interior este peninsular, en territorios como Cuenca, Guadalajara, Teruel o Zaragoza. Estas tormentas pueden ser especialmente intensas con riesgo incluso de inundaciones. Pues estaremos atentos. De momento les contamos más noticias en un minuto.